Muy buenos días. Buenos días a todos. Vamos a Marcos 2. Quiero que me acompañen ahí, porque vamos a estar viendo el final del capítulo 2 y los primeros 6 versículos del capítulo 3. Hemos estado viendo Marcos, para aquellos que de repente nos visitan hoy. Tenemos un par de domingos ya en esto, y vemos cómo Marcos presenta al Hijo de Dios. Nos presenta a Jesús y, como veremos hoy, está resaltando su autoridad. ¿A qué vino? La autoridad con la que Él vino, reconocida por la gente, reconocida, de hecho, hasta por aquellos que los rechazan. Pero vamos a leer el final del capítulo 2, del versículo 23 hasta el 28, y los primeros 6 del capítulo 3. Este es otro conflicto, otro encuentro, ¿verdad?, con los fariseos. Veíamos que desde el principio del capítulo 2 hasta ahora teníamos 5 encuentros de Jesús con los fariseos, y que el nivel de animosidad, vamos a decirle así, ¿verdad?, entre ellos, pues, de hecho, solamente del lado de los fariseos hacia Jesús, ese rechazo va creciendo. Sin embargo, hoy veremos algo interesante también, y es en la reacción de Jesús ante el estatus, ¿verdad?, la situación del corazón de estos. Así que vamos a leer desde el versículo 23 del capítulo 2 hasta el versículo 6 del capítulo 3 de Marcos. Y dice así: aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y también a los que estaban con él, y dio también a los que estaban con él? Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que los rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo lo podían destruir. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la inspiraste, como lo sabemos. Y tú puedes, Señor, iluminarnos, inspirarnos a nosotros para poder entenderla, para poder obtener de ella lo que tú quieres, Señor, que obtengamos para nuestra vida, para nuestra santificación. Padre, hoy vamos a estar viendo cómo tú eres nuestro reposo. Yo te pido, Señor, que de manera muy especial, desde el principio de esta mañana, podamos empezar a sentir de una manera que no lo hemos hecho antes ese reposo. Danos tranquilidad, danos paz. Que cualquier cosa que pueda estar cargándonos, Señor, tú la quites de en medio, para que tu Espíritu trabaje en nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, Marcos nos ha estado presentando y mostrando a la persona de Jesús, el Hijo de Dios.
Y él, durante estos versos, ha estado resaltando su autoridad. Lo vemos porque la misma gente decía, este enseña con autoridad, no como los escribas. La gente decía, mira la autoridad que tiene, que hasta los demonios le obedecen. Y Jesús mismo, de hecho, afirmó tener autoridad para perdonar pecados, una atribución que es solo de Dios. Entonces, desde el principio del capítulo 2 hemos estado viendo varios encuentros con los fariseos y que esta intensidad de estos encuentros va subiendo hasta que hoy, fíjense cómo el versículo 6 termina diciendo que los fariseos y los herodianos se juntaron para ver cómo destruían a Jesús. Y esta discusión de hoy, que es, digamos, no necesariamente la última que tuvieron, sino la última que Marcos registra, por ahora, es acerca del sábado, del Shabbat, del día de reposo, que es una discusión acerca del Shabbat, pero como veíamos el domingo pasado, que era una discusión acerca del ayuno, había otra cosa detrás. Igual hoy hay otra cosa detrás de esta discusión que aparentemente es por el día de reposo. Esta discusión termina Cristo afirmando que Él es Señor del día de reposo, de nuevo haciéndose igual a Dios, algo que escandaliza a los fariseos, pero que a nosotros nos debe dar gozo y esperanza. Nosotros vamos a ver hoy el cuestionamiento de estos fariseos. ¿Qué es lo que ellos cuestionan? ¿Cuál es la verdad que ellos no estaban viendo? Vamos a ver la respuesta de Jesús a este cuestionamiento. Y vamos a ver la sanación del hombre con la mano seca, que al final fue un desafío, una confrontación de Jesús a los fariseos. Y luego veremos qué implica esto para nosotros hoy. Y vamos a empezar con la confrontación. Recuérdense que ya hubo una situación en la que Jesús fue confrontado, digamos, o Jesús trajo a la luz algo que ellos pensaban, ¿verdad? Que era, ¿por qué este hombre perdona pecados si eso es solo de Dios? También lo confrontaron por comer con pecadores. Se sentó en la mesa de Mateo, de Leví, ¿verdad? Con muchos recaudadores de impuestos y pecadores, porque muchos de estos los seguían a Jesús. Y se sentó en la mesa a cenar con ellos. El domingo pasado el tema era el ayuno. ¿Por qué los discípulos de los fariseos y de Juan ayunaban, pero tus discípulos, Jesús, no ayunan? ¿Qué pasa aquí? Hoy, el tema, lo que hicieron fue arrancar espigas con la mano en un día de reposo. Para que tengan la idea, ellos iban caminando por un campo, ven en el borde del campo estas matas y cogen entonces esas semillas, le hacen así con la mano, le quitan la cáscara y se la comen. Eso es básicamente lo que ellos estaban haciendo. Ambos eventos que Marcos narra hoy no ocurrieron el mismo día, ¿verdad? Marcos no necesariamente escribe esto en un orden cronológico, pero ambos ocurrieron en sábado, ambos ocurrieron en día de reposo. Entonces Marcos los pone juntos porque él quiere darnos a entender algo con estos dos eventos. Pero antes de entrar en eso tenemos que ponernos nosotros en el contexto de ellos en ese tiempo. Cuando ellos decían día de reposo, ¿qué entendían? ¿Qué se supone que podían hacer en sus mentes, en sus ideas, ¿verdad? ¿Qué se supone que podían hacer y qué no? Pero antes de eso, tenemos que ver qué dice Dios realmente del día de reposo, porque sabemos que Dios fue que lo estableció. Entonces, en el Antiguo Testamento hay dos cosas por las que los judíos se tenían mucho celo. Entre todas las cosas que tenían, porque la verdad que tenían bastante, pero entre todas las cosas, yo creo que las dos que más celo tenían era el Shabbat y la circuncisión. No vamos a hablar hoy de la circuncisión, pero del Shabbat era algo que ellos lo defendían. Lo defendían tanto que en el libro de Macabeos, que no es un libro canónico, ¿verdad? No es un libro de la Biblia, pero sí tiene valor histórico. Hay una ocasión en la que Antíoco está atacando judíos, ¿verdad? Y esos judíos se van a una cueva. Y cuando empiezan a atacarlos en sábado, esos judíos dicen, no vamos a defendernos ni siquiera y no lo vamos a atacar a ustedes porque no vamos a violar el sábado. Y murieron. Luego, Matatías y su gente, Matatías era como el líder de los judíos en ese momento, Matatías y su gente lloran por esto, pero deciden no volver a hacerlo, sino que
pelearon después, aunque fuera sábado. Pero miren hasta dónde llegaba el celo por esto. Y honestamente, vamos a ver qué decía el Antiguo Testamento de esto, porque si bien es cierto que pudieron haber exagerado y malinterpretado, no era poca cosa tampoco esto del sábado, porque en Éxodo se nos habla claro de la prohibición de trabajar. En Números 15, un hombre es encontrado cargando leña desde fuera del campamento hacia el campamento en sábado y es apedreado a muerte. Se lo traen a Moisés, Moisés ora y Dios dice, tienen que matarlo. Y lo mataron. O sea que esto de violar el sábado no era poca cosa. En Jeremías 17, en Nehemías 13, se denuncia que el pueblo llevaba cargas, que hacía trabajo, que pisaba los lagares. Pisar los lagares es estos sitios donde se pisaban las aceitunas y las uvas para sacar el aceite. Que compraban y vendían en este día, comerciaban. Y esto no se podía trabajar. Pero recuerden que eso era una cultura agraria, ¿verdad? Lo que significa que cuando vemos que se refería a las provisiones de trabajo, cuando se decían actividades específicas, la mayoría tenía que ver con la agricultura. No segarás, ¿verdad? No usarás la hoz para cortar. En sábado, no vas a trabajar en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, no vas a arar. Las ilustraciones, ¿verdad? Las aplicaciones en ese tiempo eran agrícolas, pero también se prohibía comprar y vender, comerciar. Toda actividad que administrara la creación, que sometiera la creación, ¿ok? O sea, han oído la expresión que nadie compra huevo para vender huevo, ¿verdad? Tú compras huevo para vender huevos revueltos, o sea, para añadirle algo de valor. Toda actividad que hiciera eso estaba prohibida. Si el hombre salió a buscar leña afuera, para traerla para adentro estaba haciendo un trabajo. Estaba recolectando leña para luego tener esa leña ahí adentro. Y Dios dice, no, eso no se puede. Es decir, que esto del sábado no era poca cosa. Ciertamente. Ahora, si vemos todo lo que decía el Antiguo Testamento, no prohibía lo que los discípulos estaban haciendo. No lo prohibía. Ellos estaban haciendo eso para comer ellos. Ellos no estaban haciendo eso para después venderlo. De hecho, lo estaban tomando de otro campo. Recuérdense también que en el Antiguo Testamento se decía que la gente que tenía ese campo podía trabajar el campo, pero no en los bordes del campo, porque las personas pobres que no tenían propiedades y que no tenían recursos, podían entonces pasar por fuera del campo, por el borde del campo y recoger esas espigas, esos frutos, ¿verdad? Y alimentarse de ahí. ¿Qué es lo que los discípulos estaban haciendo? Entonces ellos no estaban trabajando como tal, estaban alimentándose ellos. Pero bueno, el Antiguo Testamento no prohíbe específicamente lo que los discípulos hicieron. Eso dice el Antiguo Testamento, pero ¿cómo lo tenían interpretado entonces los judíos? ¿Cómo lo aplicaban? Correctamente, ¿verdad? La circuncisión, el día de reposo, para ellos era una señal diferenciadora, distintiva. Nosotros no somos como los otros. Nosotros tenemos el Shabbat, nosotros tenemos la circuncisión. Y esto era correcto. No era un invento ni era una mala aplicación necesariamente. Y esto los llevó a guardar el sábado, a guardar la circuncisión con mucho celo. Obviamente, como veremos, la idea de Dios no era que ellos se diferenciaran de los demás pueblos porque se circuncidaran y porque guardaran el sábado. La idea de Dios era que esto fuera un símbolo de que ellos eran apartados en la circuncisión para Dios y de que ellos encontraban su reposo y su confianza en Dios. Pero ellos terminaron entendiendo lo externo solamente. Es interesante de que en una cultura agraria, que los tiempos de cosecha son limitados, ¿verdad? Que los tiempos de siembra son limitados. Cuando Dios dice, un día a la semana no vas a trabajar, eso no es poca cosa. Cuando hay tiempo de cosecha, tú lo que quieres es sacar todo. Cuando es tiempo de sembrar, tú lo que quieres es sembrar todo.
tiene un tiempo limitado. Que si no lo hace ahí, es un ciclo, es una línea que se construye sobre la anterior. Si no hiciste A bien, B será malo. Si B es malo, C también y D también. Entonces todo es una línea, una cadena que no se puede desconectar. Entonces cuando Dios le dice, todo eso está bien, pero un día a la semana ustedes no van a trabajar. No, pero ¿y la cosecha? No van a cosechar. Pero hay que arar, no van a arar. Pero hay que sembrar, no van a sembrar. Pero que va a pasar el tiempo, que pase. Dios les está diciendo, yo entiendo todo eso, pero confíen en mí, soy yo que se lo estoy diciendo. O sea que guardar el día de reposo también es algo para confiar en Dios. Pero lamentablemente ellos terminaron entendiendo que esto era solo lo externo, solo era el hecho de no trabajar y no lo que eso implicaba. Ellos terminaron entendiendo que la circuncisión era el hecho de la circuncisión y no el hecho de que Dios quería que eso fuera un símbolo de que ellos fueran separados para Dios. Lo que nos lleva al otro punto. ¿Cómo lo terminaron entendiendo los fariseos? Cuando llegamos entonces al primer siglo, ¿cómo entendían los fariseos, cómo entendían los judíos que esto se aplicaba? En el afán de obedecer, había que entonces definir, según ellos, lo que era el trabajo. Y ellos llegaron a 39 prohibiciones específicas de qué no se podía hacer. Y cada una de esas prohibiciones tenía 4, 5 o 6 aplicaciones diferentes. En este sí, en este momento no, que si pasa esto, que si pasa aquello, que si pasa aquello, que si pasa no sé qué. Parece como eso me recuerda a las estadísticas de béisbol. No sé si aquí alguien sigue béisbol. Que antes era los jonrones y los ponches y ya. Ahora es los jonrones en el estadio de visita cuando el sol está de no sé qué y te dan ese dato en medio del juego. Y tú dices, eso no me sirve de absolutamente nada, pero está bien. Y esto era algo así. 39 aplicaciones diferentes. Cada una con, en este caso sí, en este caso no, pero si pasa aquello sí, pero si pasa aquello no. Súper específico. En teoría, para no fallar. Trataron de cubrirlo todo. Obviamente, eso es prácticamente imposible. La última de estas 39 prohibiciones decía, no se puede llevar una carga de un lugar a otro. Ya. Luego había que definir lo que era una carga. Pero no se puede llevar una carga de un lugar a otro. Y en estas 39 prohibiciones sí se prohibía lo que estaban haciendo los discípulos. En el Antiguo Testamento no. Pero en lo que terminaron aplicando estos fariseos, sí se prohibía. Entonces los discípulos no violaron la ley de Moisés, pero sí violaron la ley de los fariseos. La Mishnah, interpretaciones rabínicas de la ley. Ellos no ofendieron a Dios, pero ofendieron a los fariseos. Y eso es bueno que lo tengamos pendientes cuando vemos este evento. Porque alguien pudiera decir, pero vamos a ver, mira, ok. Eso es como poner límites, ¿verdad? Si yo no puedo, ok, si de aquí hacia allá yo me caigo, pues entonces yo, ¿por qué me voy a parar aquí? Yo me paro aquí y aquí tiro una línea, ok. Entonces, de repente a mis hijos yo les digo que el que pase de esta línea, o sea, aquí va a estar de castigo. Si eso es exagerado, yo puedo decir, no, espérate, yo lo que lo estoy protegiendo, porque en caso de que, ¿verdad?, un día ellos se equivoquen y caigan de este lado, no caen en el barranco, ¿verdad? Entonces yo lo estoy poniendo límites, yo lo estoy protegiendo. Y alguien pudiera decir eso. Son límites seguros. Si la línea es 10, yo la pongo en 5, para que si me paso 6, 7, 8, todavía no estoy en 10. El problema es que los fariseos no lo veían así. Los fariseos luego llegaron a entender que aunque eso haya empezado de esa manera, que no lo sé y no lo creo, ellos empezaron a entender que esta era la línea y ya esto tú estabas pecando. ¿Por qué? Porque decimos nosotros los fariseos, porque decían los maestros. Recuérdense al principio del Evangelio, cuando empezó la gente a decir, Jesús tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas tenían autoridad de otros. Ellos citaban lo que otros decían, que citaban lo que otros decían, que citaban lo que otros decían. Y Jesús venía con autoridad de él, no citaba a nadie.
Entonces los fariseos no lo veían como que esto era algo seguro, esto era algo de seguridad, de límites, cosas que están bien, no digo que no. Pero al final el problema es que los fariseos empiezan a hacer esto, y se lo diré desde ahora, nosotros lo hacemos también. Lo veíamos el domingo pasado, no vamos a pasar mucho tiempo en esto en este domingo, pero nosotros empezamos a hacer estas cosas de manera que creamos que nos estamos ganando el favor de Dios haciendo eso. Ese es el problema. Dios me dice, no pases esa línea. No, pero yo voy más todavía y yo no paso esta. Eso me da a mí más crédito. Al final tú no estás entendiendo. Porque el punto es, y al final eso lo vamos a ver siempre, el ser humano tiene una resistencia natural a la gracia de Dios. El ser humano no quiere el regalo. El ser humano quiere decir, yo me lo gané. Entonces, si es porque yo no me cruzo esa línea y yo no me cruzo esa línea, Dios me debe a mí la salvación. Pues yo me la gané. ¿Se entiende eso? Dios me debe a mí la salvación. Yo cumplo para poder pararme delante de Dios y decirle, no, espérate. Tú me debes. Si es ganado, el crédito es mío, no es de Dios. Dios me ayudó, pero fui yo que lo hice. Entonces yo no necesito perdón de pecado, yo necesito que me regalen el perdón de pecado, yo no necesito de la gracia de Dios. Yo trabajé para ganarme mi salvación. Por eso las definiciones en las leyes tan específicas. ¿Por qué no hacen tus discípulos las cosas como nosotros las hacemos? ¿Por qué esto que nosotros tenemos aquí armado, ustedes no le caen atrás? Ese era el cuestionamiento. Como lo veíamos el domingo pasado, es lo mismo, pero ahora con un tema mucho más sagrado e importante en el contexto judío, que es el sábado. Y ante este cuestionamiento entonces Jesús trae su respuesta. Porque fíjense que Jesús no les responde diciendo, espera. Ellos están recogiendo espigas, pero el Antiguo Testamento lo que dice es, y eso es en la Mishnah. No, él no entra en esa discusión. Él no entra en la discusión de lo específico. Él da principios generales y dice dos. Primero, el sábado fue hecho para el hombre y no al revés. Y el sábado está hecho para hacer el bien y no el mal. Eso es súper amplio. Pero al ser general no representa un abandono total de la ley. Jesús no está diciendo, aquí en el sábado todo el mundo puede hacer lo que quiera. No, Él no está diciendo eso. Él está diciendo, el sábado fue hecho para el hombre y no al revés. Y el sábado está hecho para hacer el bien y no el mal. Y aunque eso sea general y no abandone la ley, el problema es que sí debilita, el no entrar en lo específico, debilita la autoridad de los fariseos, que sí van a lo específico, que sí van al control. Jesús va a la libertad. Y por eso Jesús se convierte en una amenaza para ellos. Vamos a ver las dos cosas que Jesús dice, que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y que el sábado es para hacer el bien y no el mal. Este pasaje, de hecho, los dos eventos, ¿verdad?, de los discípulos recogiendo espigas y de la sanación del hombre con la mano seca, tienen sus paralelos en Mateo 12 y en Lucas 6. Lucas los narra, de hecho, a veces creo que hasta con menos detalle que Marcos, pero Mateo 12 dice dos cosas que Jesús sí dijo, que Marcos no lo pone. Una es que aquí es que Jesús dice, uno más grande que el templo está aquí, cuando viene de la referencia de la historia de David, que come de los panes, y que él acusó a los fariseos de no entender misericordia quiero y no sacrificio, que Dios dijo varias veces en el Antiguo Testamento. Evidentemente ellos no habían entendido el sábado, evidentemente no habían entendido la ley. La idea del sábado era simple, no trabajar. Ese día era de reposo, dedicado para Dios. Que como decíamos, en una cultura agraria, eso no era poca cosa porque te obligaba a ejercitar la confianza en Dios. Pero de ahí que el sábado se hizo para el hombre, porque el descanso
Solamente el descanso y el confiar en Dios, ¿a quién beneficia sino al mismo hombre? Solamente el descanso y el confiar en Dios y el ejercitar la confianza en Dios, ¿a quién beneficia sino al mismo hombre? Entonces Jesús dice, el sábado se hizo para el hombre y no al revés. Jesús no elimina y él no viene a abolir el sábado, pero es que ellos habían convertido el sábado en una carga, y en una carga más para quien quería de hecho obedecer, algo que debió ser todo lo contrario, algo que debió ser un descanso, algo que debió ser un día para quitarnos carga. Ellos lo convierten en un día para sumar carga. Entonces Jesús dice, ustedes lo tienen mal. El hombre no fue hecho para el sábado. El hombre no tiene que sufrir. El hombre no tiene que esforzarse para cumplir el sábado. El hombre no tiene que pasar pena, dolor para cumplir el sábado. Todo lo contrario. El hombre tiene que beneficiarse, gozarse, disfrutar del sábado. El sábado no puede convertirse en algo que provoque sufrimiento y dolor y problema en el hombre, que fue lo que ellos habían hecho. Y esto Jesús lo ilustra entonces con la historia de David, que está en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6. Saúl estaba persiguiendo a David, ¿verdad? Y David sale huyendo, y huyendo entra al templo con hambre, anda corriendo, no había encontrado alimento, él y los hombres que andaban con él. Y entran al templo y le dicen al sacerdote, oye, danos de comer. Y el sacerdote dice, yo no tengo otra cosa que no sea el pan consagrado. El pan consagrado en Éxodo 25, en Levítico 24, sí es verdad que dice que ahí tiene que haber unos panes con unas especificaciones que no vamos a entrar en ella, pero que solamente lo podían comer los sacerdotes. Y entra David aquí y se lo come. Y le da a los que andan con él. El sacerdote se lo da y le da a los que andan con él. O sea, realmente Jesús violó una ley ceremonial del Antiguo Testamento. Pero Jesús trae esta historia de David diciéndole a los fariseos que si ustedes realmente entendieran eso en David, no estuvieran preguntándome por qué ellos están comiendo espigas. Es decir, que de esa historia ellos debieron entender algo. Para aquellos en hermenéutica que entienden que de la narrativa no se pueden sacar enseñanzas. Hay gente que entiende que de la historia narrativa de las historias, ¿verdad? Del libro de los Hechos, de los libros históricos del Antiguo Testamento, no se pueden sacar enseñanzas solamente de las cartas, ¿sabes? De los discursos y tal. Pues Jesús está entendiendo aquí y le dice a los fariseos, si ustedes entendieran eso, no me estuvieran diciendo eso. No me lo estuvieran diciendo. Y no especifica que David haya hecho eso en sábado. Probablemente no. Entonces, ¿por qué Jesús trae ese pasaje ahora? ¿Por qué trae el pasaje de David que hizo algo que no fue en sábado para una discusión que tiene que ver con el sábado? Porque lo que Jesús quiere dar a entender es que los fariseos no entendieron las leyes, principalmente las ceremoniales y las rituales del Antiguo Testamento. No entendieron la ley. Todo esto, todos los rituales, toda la ceremonia, todo el pan, todo el templo, que si la cortina, que si el detalle, que si la mesa, que si el altar, que si no sé cuánto, que si el cordero, que si el sacerdote, que si tal. Todo eso era para que nosotros entendiéramos, a ver, nuestra relación con Dios se dañó y no es de gratis que se va a arreglar. Todo eso era para que entendiéramos eso. ¿Tú quieres venir delante de la presencia del Señor? Mira toda la parafernalia que hay que hacer. Mira todo esto. Para eso servía todas esas leyes ceremoniales y rituales. Para eso estaba el templo. Por eso en Mateo, que no estamos viendo Mateo, pero por eso en Mateo Jesús dice, alguien más grande que el templo está aquí. Porque ellos sí tenían esa idea de todo eso que ocurría alrededor de.
Toda esa ley era para que entendiéramos que no podemos acercarnos a Dios como que nada ha pasado. No. Algo pasó, algo muy grande pasó. Dios te va a permitir tu venir, pero no como si nada hubiera pasado. Pero pónganse a pensar, la primera vez, no la primera, pero por lo menos la más grande, la que instituye ciertas cosas, ¿verdad?, de rituales y demás, es la Pascua en Egipto, ¿verdad? 9 plagas, la 10ª plaga, el ángel de Dios va a matar a los primogénitos de toda la tierra, pero va a saltarse las casas que tengan los dinteles marcados con sangre de un cordero muerto esa noche anterior. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen, de verdad, ustedes creen que Dios necesitaba la sangre en el dintel para saltarse la casa? Como que Dios se hubiera equivocado. ¡Ay! Aquí había un judío. No era necesario eso. O sea, de hecho, desde nuestro punto de vista pragmático, cualquiera diría, ¿pero para qué? ¿Para qué hay que hacer eso? Pues si Dios sabe, pues se salta a los judíos, el problema son los egipcios, pues matamos a los primogénitos egipcios y para afuera. Dios había empezado ahí en la Pascua a darles a entender al pueblo judío, oye, la relación de nosotros se va a restablecer, pero no de gratis. Tú no puedes actuar como que nada pasó. Yo voy a matar a los egipcios y a ti no, pero eso no es porque tú eres bueno, eso no es porque hay algo en ti. Entonces, para que esto quede claro, ¿verdad?, vamos a hacer esto ahora. Tú vas a matar a ese cordero y vas a poner esa sangre ahí. O sea, ese cordero se murió. Para eso fue. Pero los fariseos no lo entendieron. Ellos, misericordia quiero y no sacrificio. Ellos nunca entendieron que los rituales y las ceremonias no están por encima de la misericordia y del amor y de la obediencia. Porque es más, no sé si decir fácil, pero nuestro corazón prefiere seguir los rituales y seguir la ceremonia. Porque eso de nuevo nos da el crédito a nosotros. Por eso Jesús, en el relato de Mateo, dice, ustedes no entendieron nunca, misericordia quiero y no sacrificio. Y esto, la aplicación de esto lo vemos claro en el evento del hombre de la mano seca, de Jesús sanando al hombre de la mano seca. En el versículo 4 del capítulo 3, dice, Jesús les dijo, ¿es lícito hacer en reposo el bien o el mal? ¿Salvar una vida o matar? Una pregunta retórica, evidentemente, ¿verdad? Una pregunta que se asume que el otro sabe la respuesta. Jesús entra en la sinagoga, está este hombre con la mano seca, y dice que desde que vieron a los dos ahí, todos estaban viendo a Jesús para encontrar una falla, para acusarlo de que haya sanado en el día de reposo. O sea, eso asume muchas cosas, porque asume que solamente por Jesús ver a este hombre con la mano seca lo va a sanar. Lo que significa que Jesús sanaba mucho. Sanaba mucho. Y eso ya lo vimos. Y también vimos el por qué, porque Jesús vino a proclamar el reino de Dios, y el reino de Dios implica que no hay enfermedad. Entonces, este hombre con la mano seca, bueno, vamos a sanarlo. Lo interesante es, este hombre con la mano seca, vamos a sanarlo, y más porque estamos en día de reposo. Ese es el razonamiento de Jesús. Lo vamos a ver ahora. Pero los fariseos tienen el razonamiento totalmente contrario. ¿Cómo es que lo va a sanar en día de reposo? Imposible, que espere mañana. O sea, que este hombre siga sufriendo hasta mañana. ¿Pero le podemos dar reposo hoy? No importa. Que siga ahí hasta mañana. Pero es interesante que desde que se ven los dos, ya todo el mundo está esperando, aquí va a pasar algo. Todo el mundo atento.
Vamos a tratar de ponernos en ese momento. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos con el paralítico? Vamos a tratar de ponernos en ese momento. Estamos en la sinagoga, estamos ahí, entra Jesús, está el hombre con la mano, y todo el mundo así, ¿qué va a pasar ahora? Y el otro, atiende. Si hubiésemos estado en los tiempos de ahora, con los celulares en la mano, todo el mundo, y otros grabando con el celular así, grabando, tú sabes, para grabarlo, pero que no se vea. Todo el mundo atento a qué va a pasar. Y Jesús saca a la luz lo que está en el corazón de ellos. Porque en este evento ellos no le dicen nada, se lo dicen en el anterior. ¿Por qué recogen espigas? Pero aquí no, aquí está el hombre con la mano seca, está Jesús, y ellos se quedan atentos a ver qué va a hacer Jesús. Ellos prueban a Jesús. Y al final Jesús les voltea la torta, como dicen algunos no dominicanos. Yo no digo eso. Al final, Jesús les hace a ellos una pregunta que los prueba a ellos. Una pregunta retórica. ¿Es lícito hacer el bien? Obviamente. ¿Es lícito hacer el mal? Claro que no. ¿Qué pasa? Que los fariseos no se atrevieron a responder. ¿Por qué no respondieron los fariseos? Que es una respuesta obvia, una pregunta retórica. Ellos no podían decir que era lícito hacer el mal, porque evidentemente no. O sea, ellos no podían decir eso. Pero si ellos decían que podían hacer el bien, entonces ¿por qué no sanar la mano seca del hombre? Pero si decían que sí, eso debilitaba todo este armazón que ellos tenían alrededor de las normas y las leyes y las reglas. Ellos no son honestos. Ellos son hipócritas. Ellos no están genuinamente confundidos. Ellos saben que sus argumentos no se sostienen, pero los siguen manteniendo. Eso es ser hipócrita. Eso es ser mentiroso. Ellos siguen forzando a la gente con esa carga que ellos saben que ellos mismos no pueden explicar, no pueden justificar. Ellos mantienen esta carga en la gente sabiendo que lo que prometen no lo pueden dar. Como se dice en inglés, they cannot deliver. Lo prometen, pero ellos no pueden dar la recompensa que se promete con esto. Pero la mantienen. Eso es lo que Jesús quiere confrontar. Y eso es lo que hace que Él se enfurezca y se entristezca. Porque dice que Jesús se enfureció y se entristeció con la dureza de su corazón. Ellos se habían vuelto incapaces de percibir la verdad, porque no querían. Y Jesús vino a proclamar esa verdad con autoridad. Y de ahí el conflicto entre ellos. Dice, ¿pero con qué autoridad en este caso? Bueno, está en el versículo 28 del capítulo 3. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta es una atribución que Jesús toma divina. Yo soy Señor del día de reposo, pero ya sabemos, viendo el Antiguo Testamento, quién fue que estableció, que instauró el día de reposo. Fue Dios. Dice, fui yo. Yo soy Señor del día de reposo. Yo sé para qué lo hice. Y ustedes no están entendiendo y no lo están aplicando. De hecho, todo lo contrario, lo han tergiversado. Y lo que yo quería que fuera para reposo, para soltar carga, ustedes lo han convertido en una carga mayor, sabiendo que está mal. Obviamente, Jesús se enfureció. Porque Él no hizo el día de reposo para que se convierta en una carga, sino para nuestro descanso. Y eso es lo que Jesús viene a corregir. ¿Y con qué autoridad? Bueno, con la que yo tengo como Señor del día de reposo.
La pregunta realmente no era si se podía sanar o no. Como dice un comentarista, el tema tiene que ver con Jesús, el Hijo del Hombre, si tiene o no la autoridad para hacer el bien y sanar en sábado. Si yo tengo la autoridad, yo Jesús tengo la autoridad para sanar y hacer el bien el sábado, a pesar de lo que ustedes fariseos digan. Eso no es quién tiene la razón, no, porque mira, porque vemos el Antiguo Testamento que dice no sé qué, no sé qué, no. Jesús no se mete en eso. Jesús dice, yo esa discusión ni la voy a tener. ¿Pero qué saben ustedes? Si fui yo que instauré esto. Yo soy que decido. Yo tengo la autoridad para decir si sí o si no, no ustedes. Ese es el tema. Entonces, los fariseos quieren atrapar a Jesús en el error con el hombre con la mano seca, ¿verdad? Ya lo han querido probar con otras cosas, ahora llegan a probarlo con el sábado. Y habrán pensado, bueno, mira, ya él dijo que él perdonaba pecado, pero al final eso no se ve, ¿sabe? Si yo digo que los pecados de Luis están perdonados, pues Luis se queda ahí exactamente igual. Entonces eso no se ve. No te creas que yo... Bueno. Ya él se juntó con pecadores. Pero ellos pueden decir, bueno, mira, realmente eso hasta es popular, tú sabes, a la gente le gusta, porque ahora tenemos un montonazo de gente que antes no le hacían ni caso, y ahora viene este profeta que ya es súper popular, que sana gente, no sé qué, y ahora se junta con ellos. Bueno, mira, no nos vamos a meter por ahí. El ayuno, realmente, entre fariseos, ¿verdad? Es una conversación entre fariseos. El ayuno, es que eso depende también. O sea, intentamos cogerlo por ahí con el ayuno, pero es que, tú sabes... Ahora, con lo del sábado, mira, ahí es que lo vamos a coger. Ahí no hay escapatoria. Pero le salió mal de nuevo. Porque ante la pregunta de Jesús, ellos quedaron callados. En el contexto de ellos, ¿verdad? Si en una discusión, que esto era una discusión, si en un debate, que esto era un debate, una parte quedaba callada, era porque reconocía que había perdido el debate, que había perdido la discusión, que el argumento del otro había ganado. Esto era hasta vergonzoso. Entonces Jesús hace la pregunta y ellos se quedan callados, reconociendo, yo no tengo respuesta a eso. Yo no tengo respuesta. Tú ganaste. Y eso es vergonzoso. Y de nuevo, delante de todo el mundo, Jesús hace el milagro. Y dice que él había llamado al hombre, le dice, párate aquí en medio. El hombre se paró en medio, hizo la pregunta, no respondieron, y él le dice al hombre, extiende tu mano. Y el hombre extendió su mano, y ya. ¿Dónde estuvo el trabajo ahí? Porque Jesús no hizo nada. Porque en el paralítico, ¿verdad? Le dijo, toma tu camilla y anda. Ah, la camilla, pero lo del paralítico no fue en sábado. En otras ocasiones Jesús hizo barro, Jesús escupió, tal cosa, ve y lávate. Aquí no hizo nada. O sea, tiene la mano seca y extiende tu mano, extendió la mano, ya, listo, ya. ¿Dónde está el trabajo ahí? Jesús lo hizo así para dejar claro. Esto no es un tema de sanación, esto no es un tema de la mano seca de ese hombre. Esto es un tema de mantener la esclavitud versus la libertad. Esto es un tema de querer ganar la salvación por las obras versus la gracia. Esto es un tema de que nosotros preferimos quedarnos con la carga. Yo creo que parte de que Jesús se haya entristecido tiene que ver con eso. Nosotros preferimos quedarnos con la carga. Nosotros no queremos soltar la carga a Jesús. Otra vez Jesús expone la hipocresía, el mal, lo malvado de los fariseos. Esa sanación pública fue claramente un desafío a ese sistema hipócrita y malvado, que promete y promete porque tú haces y haces y haces, pero al final no puede cumplir lo que promete. Que suena como a muchos otros sistemas de hoy también, que prometen, si tú haces y al final
te queda vacío. Pero en esta ocasión, con Jesús, los líderes, los fariseos, no aguantan más. La del paralítico, la de Leví, la del ayuno, tan. Pero ahora dicen, ya no podemos con este hombre. Ya esto no puede quedarse así. Y dice el versículo 6 del capítulo 3 que inmediatamente, enseguida, salieron de la sinagoga y empezaron a tramar para ver cómo lo mataban, cómo lo destruían. La implicación de la palabra destruir es matarlo. Desde el capítulo 3, Marcos nos deja claro cuál es la intención de los escribas y los fariseos. Independientemente de todo lo que Jesús vaya a hacer del 3 en adelante, ¿ok? Desde antes de llegar a Jerusalén, desde antes de terminar su ministerio en Galilea, solamente habiendo empezado el ministerio en Galilea, ya los fariseos querían matarlo. Marcos nos está dejando claro, miren, todavía falta libro aquí, pero cuando ustedes lleguen allá, que vean que Jesús es crucificado, esa era la intención desde el principio de esta gente. No fue que Jesús hizo algo más adelante. Desde el principito, 3, 4 interacciones, este tipo hay que sacarlo, hay que matarlo. No se confundan, no fue que Jesús hizo después, no. Van a haber más interacciones, van a haber más desafíos. Pero desde el principio, la intención de ellos era matarlo. ¿Por qué? Porque él desafiaba con autoridad, con razón. Él exponía su hipocresía. Es interesante que en sábado, que los fariseos no pudieron responder si se podía hacer el mal o el bien. Jesús termina sanando al hombre y ellos terminan tramando cómo matarlo en sábado. O sea, no se podía sanarle la mano seca a este pobre hombre, pero sí podemos ponernos de acuerdo a ver cómo lo vamos a matar. Eso sí podemos hacerlo en sábado. Son hipócritas. Le he dicho muchas veces ya hipócritas, mentirosos, engañadores a los fariseos. A los que ya tienen un par de domingos aquí, no sé si alguno ya estará esperando cuando yo diga, nosotros somos igual que los fariseos. Yo no lo voy a decir hoy, pero anótenlo. Llama la atención también que Marcos aquí dice que los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo. No se había mencionado a los herodianos. Solamente se había mencionado a los escribas y a los fariseos se había mencionado, a los herodianos no. ¿Quiénes eran esos herodianos? Porque por alguna razón Marcos lo menciona aquí. Marcos lo menciona porque, de hecho, el que estos dos grupos se unieran era extraordinario. No querían saber el uno del otro. Los fariseos eran los conservadores, lo de la ley, lo de nuestras costumbres y tradiciones judías. No, pero que estas cosas son modernas. No, nada, cero, fuera. Nosotros somos los separados. ¿Y quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran los seguidores de Herodes. Herodes era un rey títere de Roma, era el liberal, era el que quería helenizar Galilea. ¿Se acuerdan que en algún momento se le dice Galilea de los gentiles? Había muchos gentiles, no era Jerusalén. Los fariseos estaban más en Jerusalén, no era que no habían fariseos en Galilea, pero estaban más en Jerusalén. Y los herodianos eran aquellos que recibían la cultura helénica y romana. La adoptaban a costa de sus tradiciones, como judíos. Entonces no querían saber uno de otro. Para los fariseos, los herodianos eran unos impíos. Eran casi peores que los gentiles. Y sin embargo, vamos a matar a Jesús, vamos a ponernos de acuerdo. Toda nuestra diferencia de polos opuestos, vamos a obviarlas. No pocas, vamos a obviarlas. Vamos a matar a Jesús. El mundo de la tiniebla no nos quiere ver a nosotros en libertad. Al mundo de la tiniebla le da igual si somos fariseos o si somos herodianos.
Le da exactamente lo mismo. Si usted cree que usted se va a ganar la salvación porque usted se somete a las leyes y por todo lo que usted hace, eso es exactamente lo mismo que decir, a mí no me importa la salvación, yo voy a hacer lo que me da la gana, voy a hacer todo lo que esté en contra de la Biblia. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Es una interpretación, la de los fariseos, otra interpretación, la de Herodiano, pero es lo mismo. No es la salvación por gracia a través de la fe puesta en la persona de Jesús. Entonces Jesús viene a decir, esto que ahora ustedes lo ponen como una carga para otros, yo no lo diseñé así. Yo lo diseñé de otra forma. Yo lo que quería era un descanso. Yo lo que quería era que ejercitaran su confianza en mí. Yo lo que quería era que se sintieran bien, que disfrutaran del sábado, y ahora ustedes lo han hecho una carga. El día de reposo. Yo creo que antes de cerrar debemos reflexionar que rápidamente el día de reposo para nosotros, porque Jesús no abolió el día de reposo, pero Él tampoco condenó el trabajo. ¿Ok? De nuevo, la discusión era del día de reposo, pero no era para profundizar en el día de reposo porque había otro tema detrás, pero rápidamente vamos a decirlo. Jesús no abolió el día de reposo, pero Él tampoco condenó el trabajo. Dios es un Dios que trabaja. De 7 días que tiene la semana, Dios trabajó 6. De 7, 6. Dios nos creó a su imagen, y que el hecho de que hayamos sido creados a la imagen de Dios implica que somos seres que trabajan. Somos seres que someten la creación. Somos seres que hacen, que producen. El trabajo no es un castigo. De hecho, el trabajo nos hace parecernos más a Dios, porque Dios es un Dios que trabaja. Dios es un Dios productivo. Pero también Dios nos dio el descanso. Antes de la caída. Todo esto es antes de la caída. Antes de la caída Dios nos dio el trabajo. Antes de la caída Dios nos da el descanso. Antes de la caída Dios entendió que necesitábamos el día de reposo. Obviamente cuando Dios dice en Génesis 1 que Él descansó, no era que Él estaba cansado, pero fue un día para disfrutar y contemplar de lo que Él había hecho. Y esa era la idea original, pero nosotros lo tergiversamos. Y a raíz de la caída, ahora es un día de descanso porque nos cansamos. Pero Dios no abole. Bueno, no sé si se dice así. Dios no viene a abolir, Jesús no viene a abolir el día de reposo. Pero Él no viene a condenar el trabajo tampoco. Él viene a decir, yo soy Señor del día de reposo. ¿Qué implicación tiene esto? Porque no es solamente que yo soy Señor del día de reposo, por lo que significa que ustedes trabajan para mí a las 6 y entonces el día 7, pues entonces descansan y pueden recoger espigas. No, no es eso. Porque ¿qué representa este día de reposo? Antes de dar esa respuesta, vamos un poco más atrás. El pecado, a partir de la caída, ¿sabe lo que ha hecho? Nosotros teníamos que administrar la creación, teníamos que someter la creación, pero desde que Adán pecó, no solo el trabajo nos saca espinos, ¿verdad? Y sudor y sangre, sino que ahora yo estoy trabajando para encontrar identidad, para encontrar redención, para encontrar propósito, para llenar ese vacío que el hecho de no tener la relación con Dios ahora me dejó. Y todo ser humano se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza para tratar de llenar ese vacío. Todos lo hacemos. No una salvación definida como
el perdón de pecados, pero todo el mundo quiere redimirse, todo el mundo entiende que está incompleto, todo el mundo entiende que quiere lograr algo. El que te dice, no, yo estoy completo, es porque entiende que ya encontró cómo completarse. Pero todo el mundo está peleando con ese vacío que tiene y todo el mundo se esfuerza constantemente para llenarlo. Y Jesús dice, hey, yo soy Señor del día de reposo. El sábado, el Shabbat, el día de reposo, apuntaba a un reposo mayor. La idea era, este día ustedes reposan, así como van a reposar de este trabajo que a partir de la caída todos tenemos, de llenar este vacío. Lo queremos llenar con logros, lo queremos llenar con relaciones, lo queremos llenar con un montón de cosas y nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y no lo llenamos nunca. Porque ese vacío solo lo va a llenar Dios. Vamos a seguir trabajando en eso y nos vamos a esforzar y nunca vamos a encontrar reposo si no lo encontramos en Dios. Y cuando Jesús dice, yo soy Señor del día de reposo, lo que te quiere decir es, hey, yo soy tu reposo. Esto del séptimo día, eso del séptimo día, apunta a esta realidad eterna, mucho mayor. Yo les regalé el día de reposo para que eso apuntara al reposo que ustedes pueden encontrar en mí. Vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Y yo pensaba en esto y decía, si Jesús dice, yo los haré descansar, significa que Él promete darnos el descanso. Si nosotros vamos a Él. Quiere decir que lo que no estamos descansando y lo que estamos cargados y lo que estamos cansados es porque no hemos ido a Él. Y Él está ahí, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que estamos cargados y cansados es porque queremos estar cargados y cansados. Nos gusta. Yo no sé por qué, yo no estoy diciendo que a mí no. Pero nos gusta eso. Preferimos estar cargados y cansados que venir delante de Jesús y decirle, mira, toma mi carga. Porque eso implica una humillación. Pero nosotros preferimos seguir con esa carga. Y Jesús dice, yo me subí en esa cruz y yo trabajé para encontrar tu descanso, para poder ofrecerte este descanso, para que tú puedas alcanzar este descanso. Vengan a mí, yo los haré descansar. Él hace esa promesa, esa afirmación, porque Él sabe que puede. ¿Por qué Él puede? Porque Él trabajó y murió en la cruz para que nosotros pudiéramos alcanzar ese descanso. Entonces, por eso Él puede decir, oye, vengan a mí de verdad. Pero tienen que venir. Tienen que venir. ¿Quiénes somos tú y yo? Les decía que aquellos que pensaban, ¿verdad?, que los fariseos que eran engañosos y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ahora va el pastor a decir que nosotros somos como los fariseos. Yo dije que no iba a decir eso. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? ¿Los fariseos? Ya dije que no. ¿Los herodianos? ¿Los discípulos? ¿Jesús? ¿Sabe quiénes somos nosotros? El hombre de la mano seca. Porque nosotros podemos confiar en Dios y venir al medio y lo único que tenemos que hacer es extender la mano. Obedecerlo. Venir. Es más, no voy a decir ni siquiera obedecerlo. Confiar. ¿Sabe qué? El hombre de la mano seca pudo no extenderla. El hombre de la mano seca pudo no ir al medio. Jesús le dijo, oye, ven al medio. Y él, no, yo me voy a quedar aquí. Pero él fue.
Jesús le dijo, extiende tu mano. Y imagínense que él levantara la mano, extendiera la mano y la mano se quedara seca. Pero él corrió ese riesgo. Él confió. Él fue. Él extendió la mano. Nosotros somos el hombre de la mano seca. Pero a diferencia de él, que encontró descanso, nosotros no queremos. Nosotros no confiamos. Nosotros no lo hacemos. Nosotros no extendemos la mano. Nosotros preferimos quedarnos con la carga. Y yo no veo gente aquí con mano seca, pero yo estoy 100% seguro que aquí hay personas que se sienten que no valen para nadie. Yo estoy 100% seguro que hay personas que se sienten solos. Yo estoy 100% seguro que aquí hay personas que tienen traumas, que tienen recuerdos, que no han perdonado. Aquí hay personas que tienen relaciones destruidas, muy golpeadas. Aquí hay personas que no saben para qué están en el mundo. Aquí hay personas que llevan cargas que hacen que sus vidas sean un calvario. Y Jesús nos dice, ¿tú sientes que tú no vales para nadie? Ya yo perdí todo mi valor. Yo solté todo mi valor por ti. Tú te sientes solo. A mí me abandonaron completamente. Tú tienes trauma y tú tienes recuerdos que tú no has perdonado. Yo sufrí todos los abusos posibles. Todas las decepciones posibles yo las sufrí. Tú tienes relaciones destruidas. A mí todas mis relaciones me abandonaron. Todas. Mi mejor amigo me negó 3 veces. De mis mejores amigos me entregaron. Tú no sabes para qué tú estás en el mundo. Yo sí sabía. Jesús dice, yo sí sabía para qué yo estaba. ¿Tú sabes para qué yo estaba? Para que tú no tuvieras que llevar esa carga. Yo llevé toda esa carga por ti. Y yo fui a la cruz. Y yo trabajé lo que tú no podías trabajar para que tú pudieras recibir el descanso que tú no te mereces. Tu vida es un calvario porque tú quieres, porque yo viví el calvario para que tú no tengas que vivir una vida como si estuvieras en el calvario. Ven a mí. Tú estás cargado, estás cansado, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Yo voy a hacer tu reposo. Ven a mí, confía en mí. Suelta esa carga. Yo la llevé para que tú no tengas que llevarla. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos en ella que tú nos llamas a que dejemos todas nuestras cargas a los pies de la cruz. Que vengamos, Señor, a ti y que depositemos todas nuestras cargas en ti.
y que tú nos vas a dar descanso. Padre, y también vemos cómo tú sostienes esa promesa, porque tú eres Señor del día de reposo, porque tú fuiste, Señor, que estableciste esto, apuntando a ese reposo eterno que vamos a encontrar en ti. Padre, pero aquí habemos muchos de nosotros que no estamos dispuestos todavía a soltar esa carga. Habemos muchos, Señor, que por una razón u otra todavía queremos seguir con eso en nuestras espaldas. Queremos seguir llevando ese peso. Padre, no hemos entendido que cuando tú prohibías el llevar una carga en el día de reposo, apuntaba a que estas cargas que llevamos ahora las íbamos a depositar a los pies de la cruz. Y que en ese reposo eterno tuyo no vamos a llevar ningún peso en la espalda. Padre, yo te pido que tú seas de manera muy especial con muchas personas aquí que todavía llevan mucho peso, que todavía llevan, Señor, mucha carga, de muchas fuentes diferentes, Señor, de experiencias traumáticas, de pecados que cometieron, de pecados cometidos en contra de ellos. Padre, y eso tenemos tanto tiempo cargándola que no queremos soltarla. Nos hemos acostumbrado a estar cargados. Nos hemos acostumbrado a llevar ese peso. Nos hemos acostumbrado a caminar encorvados. Ya tenemos callos en la espalda. Así como los fariseos, Señor, tenemos ya nuestro corazón duro y no queremos reconocer el reposo y el descanso y no queremos aceptarlo, el que tú nos regalas. Padre, yo te quiero pedir que tú seas con personas aquí que hoy quieren decidir soltar esa carga, que hoy quieren atreverse a soltar ese peso, a traerlo delante de ti y a decir: Jesús, tú prometiste que si veníamos delante de ti cargados y cansados, tú nos harías descansar, porque tú eres el Señor del día de reposo. Yo estoy cargado y cansado, hazme descansar.